Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. La voz de mi hijo llena la sala de control, clara y nítida a través de los altavoces del sistema. Suena confundida, infantil, como si me llamara desde la habitación contigua después de una pesadilla. Mamá, ¿por qué está todo tan oscuro aquí? Un escalofrío me recorre la espalda, erizando vello que no sabía que tenía. Estoy sola. El resto del equipo se fue hace horas, o quizá días. El tiempo ha perdido su filo aquí dentro. Se ha vuelto maleable, denso. La única luz proviene del parpadeo ámbar de la consola principal y de la pantalla holográfica que flota en el centro de la habitación, mostrando una fecha que salta entre el presente y un día de hace 3 semanas, como un corazón con una arritmia incurable. Afuera, más allá del cristal reforzado, el desierto de Atacama duerme bajo un cielo sin estrellas. No es una metáfora. Las estrellas ya no están. Desaparecieron una a una, como velas apagadas por un soplo invisible. Primero Próxima Centauri, luego Sirio, después el cinturón de Orión. Ahora solo queda la negrura, una negrura absoluta que no refleja nada, que no contiene nada, una negrura que se siente como una presencia. Mi trabajo, nuestra misión, consistía en escuchar el universo. Ahora el universo es un sudario silencioso, y la única voz que resuena en este mausoleo tecnológico es la de un niño que ya no debería poder hablar. Intento responder, pero las palabras se atascan en mi garganta, secas y ásperas como el polvo del desierto. Mis dedos tiemblan sobre el teclado, dejando un rastro de sudor en las teclas de polímero. La voz de Mateo se repite, no como una grabación, sino con una inflexión ligeramente diferente, más asustada. «Mamá, no te oigo. ¿Estás ahí?» Es una pregunta que me he hecho a mí misma cada minuto de cada hora, desde que todo empezó a desmoronarse. Desde que decidimos que éramos dioses y que podíamos llamar a las puertas del infinito sin miedo a lo que pudiera responder. En la pantalla principal, los datos siguen fluyendo. Son incomprensibles, una cascada de símbolos que cambian más rápido de lo que el ojo puede seguir. Parecen gritar, retorcerse, como si el lenguaje mismo de las matemáticas estuviera sufriendo una convulsión. Este es el resultado de nuestro gran descubrimiento. La consecuencia de haber activado algo ancestral más allá de Plutón, algo que no estaba dormido, sino esperando, algo que no quería ser encontrado, sino liberado. Y nosotros, en nuestra arrogancia, le entregamos la llave de su celda. Mi mirada se fija en una pequeña fotografía pegada al borde de mi monitor. Es Mateo, sonriendo, con un diente de leche recién caído. La tomé el verano pasado, antes de que las palabras empezaran a abandonarle, antes de que los recuerdos se volvieran niebla en su joven mente. Le prometí que encontraría una cura. Le juré que buscaría en los confines del universo una respuesta que la medicina en la Tierra no podía darle. Y en cierto modo, cumplí mi promesa. Encontré algo, pero no era una cura, era el final. El sistema de comunicaciones vuelve a crepitar. No es estática. Es algo deliberado, algo que se abre paso a través de miles de millones de kilómetros de nada. La voz de Mateo regresa, pero esta vez está distorsionada,
mezclada con algo más profundo, algo gutural y antiguo que hace vibrar el propio aire de la sala. La puerta está abierta, mamá. Ahora podemos jugar para siempre. La luz ámbar de la consola se vuelve roja. La fecha en la pantalla deja de parpadear y se fija en un día que todavía no ha llegado. Y en la oscuridad de afuera, siento que algo me devuelve la mirada. El silencio que sigue es peor que cualquier grito. Es un silencio preñado de significado, el silencio del observador que ha encontrado a su sujeto de estudio. La consola emite un pitido suave, indicando una nueva transmisión entrante. No es de Mateo. El identificador de la señal es Viajero 3. Nuestra sonda, la que enviamos al corazón de la oscuridad, la que nunca debería haber vuelto. Pero el mensaje que muestra no es telemetría. Es una sola palabra, repetida una y otra vez, llenando la pantalla. Gracias. Hace 3 años, el universo todavía tenía sentido. Las noches tenían estrellas y mis días tenían un propósito claro. Uno que iba más allá de los diagramas de flujo y las proyecciones de Axiom Deep Space. Mi propósito tenía nombre: Mateo. Lo recuerdo sentado en su cama, con la luz pálida del atardecer filtrándose por la ventana y dibujando patrones en su edredón. Tenía 7 años y ya estaba librando una guerra contra su propia mente. El síndrome de Lara-Danzig no es una enfermedad que ataca el cuerpo. Es un ladrón que entra en la casa del alma y roba los muebles, uno por uno. Primero fueron las palabras complejas, luego los nombres de sus juguetes, después el camino de vuelta del colegio. Cada día era una pequeña pérdida, una pieza menos en el rompecabezas de quién era. Los médicos hablaban de manejo paliativo y calidad de vida, eufemismos educados para decir rendición. Pero yo no podía rendirme. Yo era su madre. Rendirme no era una opción programada en mi sistema operativo. Le prometí que encontraría algo, cualquier cosa. Le señalé una fotografía en su mesita de noche. Era yo, mucho más joven, de pie frente al armazón de una sonda espacial. Esa es Viajero Terceri, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Va a ir más lejos que nada que hayamos enviado antes, Mateo. Va a ir a los lugares fríos y oscuros donde se esconden los secretos del universo. Y uno de esos secretos será para ti, te lo prometo. Él me miró con sus grandes ojos marrones, todavía llenos de una confianza que me partía el alma. No entendía la astrofísica, pero entendía una promesa. Esa promesa se convirtió en mi obsesión. En Axiom trabajaba con una ferocidad que incomodaba a mis colegas. Mientras ellos veían la misión, Viajero 3 como una oportunidad para conseguir patentes de propulsión y contratos de minería de asteroides, yo la veía como mi única esperanza. Cada línea de código que escribía para el sistema de comunicaciones, cada protocolo de transmisión de datos que diseñaba, estaba imbuido de esa desesperación silenciosa. Buscaba una aguja en el pajar cósmico, una anomalía biológica, una tecnología exótica, cualquier cosa que pudiera reescribir el cruel diagnóstico de mi hijo. Daniel Flores, nuestro director de misión, interpretaba mi dedicación como ambición. Me elogiaba en las reuniones, me ponía como ejemplo de la mentalidad Axiom. No tenía ni idea de que mi verdadero objetivo no era cumplir sus métricas, sino desafiar a la biología misma. Dejé que lo creyera. Su apoyo me daba recursos, me daba acceso. Me permitía afinar los sensores de la sonda mucho más allá de las especificaciones originales, buscando biofirmas en lugares donde se suponía que no debía haber nada más que hielo de metano y rocas muertas. Recuerdo la noche antes del lanzamiento. No pude dormir. Me quedé en el balcón, mirando la luna, pensando en la inmensidad de lo que estaba a punto de hacer.
Estaba enviando un trozo de mi alma, un mensaje en una botella hecho de titanio y silicio, hacia un océano de negrura infinita. Le estaba pidiendo al universo una respuesta, una cura, un milagro. Era la apuesta más irracional que una científica como yo podía hacer. Una plegaria codificada en lenguaje binario. La promesa que le hice a Mateo esa tarde no era solo para él, era para mí. Era la armadura que me puse para no desmoronarme, la narrativa que construí para poder levantarme cada mañana. Era una mentira necesaria, una ficción funcional. El problema de las mentiras, por muy necesarias que sean, es que a veces el universo decide escucharlas y te da exactamente lo que pediste, pero con un precio que nunca imaginaste que tendrías que pagar. Durante 2 años y medio, el viaje de la Viajero Terceri fue un ejercicio de paciencia cósmica. Las imágenes que nos enviaba eran de una belleza desoladora. Los remolinos de Júpiter, los anillos espectrales de Saturno, el azul pálido de Neptuno. Pero más allá, solo había oscuridad. Una oscuridad salpicada de puntos de luz lejanos. Una oscuridad predecible. Hasta que un martes, la rutina se hizo añicos. La sonda cruzó la órbita teórica de Plutón y sus sensores de campo gravimétrico empezaron a gritar en silencio, enviando alertas que parpadeaban en mi consola como faros en una tormenta. Lo que detectó no tenía sentido. Era una ausencia, un punto en el espacio donde la física parecía haberse tomado un descanso. No era un agujero negro, no tenía la firma de radiación de Hawking ni la distorsión gravitacional esperada. Era nada. Una zona de vacío tan perfecto que nuestros instrumentos, diseñados para medir las partículas más sutiles, solo devolvían ceros. Era como si alguien hubiera recortado un círculo perfecto del tejido del espacio-tiempo con unas tijeras invisibles. A medida que la sonda se acercaba, obtuvimos las primeras imágenes ópticas, o más bien, la falta de ellas. Era una esfera perfecta, de unos 500 kilómetros de diámetro. No reflejaba la luz de las estrellas distantes, la absorbía, no emitía calor, no emitía radiación, no tenía firma electromagnética, era un objeto definido únicamente por lo que no era. Tess Wu, nuestra ingeniera de sistemas, lo llamó el nódulo. El nombre se quedó. Era simple, clínico, y ocultaba el terror primordial que todos sentíamos al mirarlo. Pasamos semanas estudiándolo desde una distancia segura. Era frustrante. Apuntar nuestros sensores más avanzados al nódulo era como gritarle a una pared anecoica. No había eco. No había respuesta. La información simplemente desaparecía al cruzar su horizonte. Un límite invisible pero absoluto. Era el objeto más elocuentemente silencioso que la humanidad había encontrado jamás. Su silencio era una declaración, una afirmación de su propia e incomprensible naturaleza. Adam Bell, nuestro xenolingüista y filósofo de cabecera, pasaba horas simplemente observando la imagen estática en la pantalla principal. Una noche lo encontré allí, con la mirada perdida en esa negrura perfecta. «No es un objeto, Ana», me dijo en voz baja, sin apartar la vista. «Es una declaración de intenciones. Algo, o alguien, quería crear un punto final, un lugar donde las preguntas mueren. Es la cosa más anticientífica que he visto en mi vida». Nos está diciendo activamente que no miremos. Pero su advertencia solo avivó la llama de mi desesperación. Un lugar donde las leyes de la física se rompían. Un lugar de poder inimaginable. Si había una cura para lo incurable en algún lugar del cosmos, tenía que estar allí, en el corazón de esa imposibilidad. El nódulo no era solo un misterio científico. Para mí, se había convertido en un santuario oscuro,
un oráculo silencioso que contenía la respuesta que necesitaba. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que hablara. La perfección de la esfera era lo más perturbador. La naturaleza no crea esferas perfectas a esa escala. La entropía, la gravedad, las colisiones, todo conspira contra la simetría absoluta. Aquello era artificial, construido, diseñado con un propósito. Era un trono en el borde del sistema solar, esperando a un rey que se había marchado hace eones, o quizá un centinela vigilando una frontera que nunca debimos haber cruzado. Un silencio tan profundo solo podía significar una de dos cosas: que no había nada que decir, o que lo que había que decir era demasiado terrible para ser pronunciado. Daniel Flores no compartía nuestra fascinación reverencial por el nódulo. Para él, la fascinación no era un activo cuantificable. A la cuarta semana de análisis a distancia, convocó una reunión de emergencia. Su holograma parpadeaba en el centro de la sala de conferencias, con su traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El fondo virtual detrás de él era la bulliciosa bolsa de Hong Kong. El mensaje era claro: el tiempo es dinero, y estábamos perdiendo ambos. Equipo, un trabajo extraordinario hasta ahora, comenzó con su tono de CEO motivacional. El nódulo es intrigante, los medios de comunicación lo adoran. El misterio en el borde del espacio es una buena marca. Pero la intriga tiene una vida útil corta en el ciclo de noticias y en el informe trimestral. Necesitamos pasar a la siguiente fase. Necesitamos entregables. La palabra flotó en el aire, fría y metálica, fuera de lugar en una conversación sobre el mayor misterio de la historia humana. Tess fue la primera en hablar con su habitual franqueza. Daniel, no sabemos qué es. Podría ser una singularidad estable, un artefacto de una física que no comprendemos. Acercarnos más o intentar interactuar con él es impredecible. Los modelos se colapsan. No hay datos sobre los que construir una proyección de riesgo. Su voz era firme, la encarnación de la cautela científica. Daniel asintió, fingiendo consideración. Aprecio tu prudencia, Tess. Es por eso que te tenemos a ti. Pero Axiom no invirtió $12.000 millones en esta misión para ser prudentes. Invertimos para ser pioneros, para reclamar. ¿Qué hay dentro? ¿Recursos? ¿Tecnología? ¿Una nueva forma de energía? Necesito respuestas que pueda llevar a la junta directiva. No lo sabemos. No va a asegurar la financiación para la fase 2. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí. Sabía que yo era el eslabón débil, el que tenía más que perder. Ana, tú diseñaste los sistemas de la Viajero Terceri. Son robustos. Pueden soportar condiciones extremas. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Podemos enviar la sonda a través del horizonte? Solo un vistazo rápido. Un barrido de sensores y fuera. La pregunta era una orden disfrazada. Estaba poniendo el peso de la decisión sobre mis hombros, enfrentando mi experiencia técnica contra la cautela de Tess. Sabía de mi hijo. Nunca lo mencionaba directamente, pero estaba allí, en su mirada, una palanca no declarada que sabía que podía usar. Adam Bell se ajustó las gafas, con una expresión de profunda desaprobación. Esto no es una cuestión de ingeniería, Daniel. Es una cuestión de ética, de humildad. Estamos ante algo que ha permanecido intacto, posiblemente durante miles de millones de años. ¿Quiénes somos nosotros para perturbarlo? Podría ser una tumba, un monumento, un santuario. Irrumpir en él es un acto de una arrogancia cósmica sin precedentes. La sonrisa de Daniel se tensó. Dr. Bell, su perspectiva filosófica es enriquecedora, pero la filosofía no paga las facturas. Axiom está en el negocio del descubrimiento, no de la contemplación. Tenemos una oportunidad única de hacer historia,
de poseer la patente del mayor hallazgo de todos los tiempos. No voy a dejar que se nos escape por un exceso de escrúpulos. Necesito un plan para interactuar con el nódulo en mi escritorio para el viernes. Averigüen cómo hacerlo de forma segura, o al menos con un riesgo aceptable para el activo. Se refería a la sonda, pero todos sabíamos que el verdadero activo en riesgo éramos nosotros. Su holograma se desvaneció, dejándonos en un silencio cargado de tensión. La orden estaba dada. La puerta de la jaula del tigre estaba entreabierta y nos estaban empujando hacia ella. La sala de conferencias se convirtió en un campo de batalla. Durante 3 días el debate fue un torbellino de física teórica, análisis de riesgo y argumentos éticos. Tess cubrió una pared entera con ecuaciones, demostrando que cualquier interacción con el campo del nódulo podría resultar en un colapso de la sonda a nivel subatómico. No es que sea peligroso, es que es literalmente incognoscible, repetía, golpeando la pantalla con un puntero láser. Estamos hablando de entrar en una habitación donde no sabemos si las leyes de la física siquiera se aplican. Adam, por su parte, nos confrontó con la moralidad de nuestras acciones. Desenterró archivos históricos de los primeros exploradores terrestres, de cómo la curiosidad y la codicia llevaron a la destrucción de culturas enteras. Somos los conquistadores con nuestros pequeños barcos de acero, llegando a las costas de un nuevo mundo que no entendemos, argumentaba, su voz resonando con una pasión que rara vez mostraba. Estamos a punto de cometer el mismo error, pero a una escala cósmica. Esto no es exploración, es profanación. Yo escuchaba, atrapada entre 2 polos de razón. Cada fibra de mi ser científico estaba de acuerdo con ellos. Los riesgos eran incalculables. La arrogancia era innegable. Pero entonces cerraba los ojos y veía el rostro de Mateo. Veía la confusión en su mirada cuando no podía recordar mi nombre. Veía el lento desvanecerse de la luz en sus ojos. Mi lógica se rendía ante el instinto primario de una madre que lucha por su cría. La promesa que le hice pesaba más que todas las ecuaciones de Tess y todas las advertencias de Adam juntas. La noche antes de la votación final, me quedé sola en mi laboratorio. Abrí el archivo de proyección de riesgos de la misión. Era un documento lleno de banderas rojas, de escenarios catastróficos, de márgenes de error que se salían de la escala. Era la prueba irrefutable de que lo que Daniel nos pedía era una locura. Y entonces, con manos temblorosas, empecé a editar. Cambié los porcentajes, ajusté las variables, enterré los peores escenarios bajo capas de jerga técnica y cláusulas de contingencia. No mentí, no exactamente, simplemente recontextualicé la verdad. Transformé la certeza de un desastre en una posibilidad remota. Al día siguiente presenté mi informe modificado. Mi voz era un témpano de hielo, traicionando la tormenta que rugía en mi interior. He analizado los parámetros, dije, evitando la mirada de Tess y Adam. Existe un riesgo, pero es manejable. Si modulamos el escudo de plasma de la sonda a una frecuencia específica y entramos en un ángulo tangencial, creo que podemos minimizar la exposición y obtener datos cruciales antes de que los sistemas se degraden. Era una sarta de sandeces plausibles, un castillo de naipes construido sobre la base de mi desesperación. Daniel sonrió, satisfecho. Tenía la justificación que necesitaba. La votación fue una formalidad. El voto de Tess fue un no rotundo. El de Adam fue un no, cargado de tristeza. El de Daniel fue un sí, entusiasta. Y el mío, el voto decisivo, fue un sí, susurrado, el sonido de mi alma rompiéndose. Había traicionado a mi equipo, a mi profesión y a mi propia lógica.
Había vendido la seguridad del sistema solar por una remota posibilidad de encontrar una cura en el fondo de un pozo oscuro. La decisión estaba tomada. La Viajero Terceri iba a entrar en el nódulo. Meskeru. El día de la inserción, la atmósfera en la sala de control era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Tess trabajaba en su consola con una eficiencia gélida, su rostro una máscara de profesionalismo que no lograba ocultar su profunda desaprobación. Adam se había negado a asistir. Dijo que no quería ser testigo de un sacrilegio. Daniel, por supuesto, estaba presente a través de su holograma, con una copa de algo caro en la mano, listo para brindar por su victoria. Yo me senté frente a mi panel de comunicaciones, con el estómago hecho un nudo, iniciando la secuencia de aproximación, anunció la voz sintética del ordenador. En la pantalla principal, el pequeño punto de luz que era la Viajero Tercer se movía inexorablemente hacia la negrura perfecta del nódulo. Era como ver a una polilla volar hacia una llama que no emitía luz ni calor, solo una promesa de olvido. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Podía oír mi propio pulso martilleando en mis oídos, un tambor fúnebre para la cordura que estaba a punto de perder. La sonda está a 500 kilómetros del horizonte, todos los sistemas nominales, informó Tess, con la voz desprovista de emoción. Escudo de plasma modulado a las frecuencias que especificaste, Ana. Sentí su mirada clavada en mi nuca, cargada de una acusación silenciosa. No me atreví a darme la vuelta. Mis ojos estaban fijos en el flujo de datos, en las líneas de números verdes que representaban la salud de mi creación. 100 kilómetros, 50, 10. La cuenta atrás era una tortura. Cruzando el horizonte, ahora. En la pantalla, la Viajero Tercer tocó el borde de la esfera y desapareció. Simplemente se esfumó. Al mismo tiempo, todos los flujos de datos se cortaron. Las líneas verdes se convirtieron en un rojo intermitente que decía «pérdida de señal». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, roto solo por el zumbido de los servidores. Daniel carraspeó, su sonrisa vacilante. Bueno, eso fue anticlimático. Pero no había terminado. Exactamente 37 segundos después, las alarmas aullaron. La señal había vuelto. Mi consola se iluminó con una violencia inusitada. No eran los datos ordenados y limpios que esperábamos. Era un torrente, un tsunami de información caótica que sobrecargó nuestros sistemas. El cortafuegos principal se vino abajo en menos de un segundo. Las luces de la sala parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la penumbra de las luces de emergencia. «Desconecten la red principal», gritó Tess, pero era demasiado tarde. En medio del caos, mi panel de audio cobró vida. No era telemetría, era sonido, un sonido que no debería existir. Al principio era un ruido blanco, pero luego empezó a modularse, a tomar forma. Era un coro de voces, miles, millones de ellas, gritando en un lenguaje que no era humano, pero cuyo significado era universal: agonía. Y debajo de todo, aislado en una frecuencia específica, Adam encontró algo más. No era un grito, era un patrón matemático, una ecuación elegante y compleja que se repetía sin cesar. «Dios mío», susurró, con el rostro pálido. «No es aleatorio, es un modelo perfecto del sufrimiento». Los días que siguieron fueron un descenso a la locura digital. La estación quedó aislada del resto del mundo. El torrente de datos del nódulo había frito nuestra conexión externa, atrapándonos en nuestra propia base con el eco de ese grito cósmico. Dormíamos por turnos, alimentándonos de barritas de proteínas y café, mientras intentábamos darle sentido a la cacofonía que la Viajero Tercer nos enviaba desde el otro lado del velo.
Era como intentar traducir un huracán. Adam se convirtió en el epicentro de nuestros esfuerzos. Se encerró en el laboratorio de análisis lingüístico, rodeado de pantallas que mostraban formas de onda y espectrogramas del caos. Argumentaba que si había un patrón para el dolor, tenía que haber un patrón para el lenguaje. Era un arqueólogo excavando en una ciudad enterrada bajo capas de ruido y sufrimiento. Nosotros le proporcionábamos los datos filtrados, las muestras más limpias que podíamos aislar, y él trabajaba sin descanso, buscando una estructura, una sintaxis en la locura. Al cuarto día, tuvo un avance. Encontró una recursividad, un fragmento de la señal que se doblaba sobre sí mismo, creando una especie de ancla semántica. A partir de ahí, utilizando algoritmos de aprendizaje profundo y su propia intuición, empezó a tirar del hilo. Las primeras traducciones eran frases sin sentido. El ojo cierra la luz. La piedra sueña con caer. Pero poco a poco empezaron a surgir fragmentos coherentes, como náufragos llegando a la orilla. Una noche, Adam nos llamó a todos al laboratorio. Estaba pálido y ojeroso, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. «Lo tengo», dijo, con la voz ronca. «No todo, pero lo suficiente. No es un grito de agonía, es una llamada». Proyectó el texto decodificado en la pared. Eran frases cortas, rotas, como las de alguien que lleva mucho tiempo sin hablar. Nos ahogamos en silencio, frío, eterno. El carcelero se ha ido. La cerradura se oxida. Liberadnos. Do ayuda. El mensaje era inequívoco. No habíamos encontrado un fenómeno natural. Habíamos encontrado prisioneros, una civilización entera, atrapada dentro del nódulo, suplicando ser liberada. La idea era tan monumental que nos dejó sin aliento. El sufrimiento que habíamos detectado no era una abstracción matemática, era real. Era el eco de miles de millones de almas atrapadas en una cárcel perfecta. Daniel, a quien habíamos logrado reconectar por un canal de emergencia de bajo ancho de banda, estaba eufórico. «Esto es todo», exclamó su voz metálica. «No es un descubrimiento, es un rescate. Seremos los libertadores. Piensen en la tecnología, en la gratitud, en el lugar que ocuparemos en la historia». Su entusiasmo era obsceno, pero en mi interior, una semilla de esperanza, oscura y retorcida, comenzó a germinar. Si podíamos liberar a una civilización, ¿qué no podrían hacer ellos por un solo niño enfermo? La cura estaba allí. Podía sentirla. Solo Adam permanecía en silencio, con la mirada fija en las palabras proyectadas. «¿No les parece extraño?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿El carcelero se ha ido? ¿A dónde podría irse algo, o alguien capaz de construir una prisión como esa? ¿Y por qué nos piden ayuda a nosotros, una especie que acaba de aprender a salir de su propio planeta? Esto se siente demasiado fácil, se siente como un guión, pero nadie, y menos yo, quería escuchar sus dudas. La promesa de ser héroes era demasiado seductora. La revelación transformó la misión. Ya no éramos exploradores, éramos una misión de rescate. Daniel nos dio carta blanca. «Lo que necesiten», dijo. «Recursos ilimitados, solo sáquenlos de ahí». La moral en la estación cambió de la noche a la mañana. El miedo fue reemplazado por una excitación febril. Éramos los protagonistas de la historia más grande jamás contada. Tess, a pesar de sus recelos iniciales, se sumergió en el problema con la dedicación de una ingeniera enfrentada al desafío de su vida. Si el nódulo era una cerradura, ella encontraría la llave. Trabajamos día y noche para diseñar lo que llamamos el protocolo de resonancia.
La teoría era que el nódulo no era una barrera física, sino un campo de contención mantenido por una frecuencia energética específica. Si podíamos bombardearlo con una contrafrecuencia cuidadosamente calibrada, podríamos crear una interferencia destructiva, una grieta temporal en el campo, lo suficientemente grande como para que algo pudiera salir. Era como intentar afinar una radio para encontrar una emisora que emitía desde otra dimensión. Mientras Tess se encargaba de la física, Adam y yo nos enfocamos en la comunicación. Intentamos enviar mensajes de vuelta, modulando nuestras propias señales en los patrones que habíamos decodificado. «Estamos aquí, os oímos. ¿Cómo podemos ayudar?» La respuesta fue casi inmediata, y esta vez más clara. «La frecuencia, la canción de la celda, debéis romper la armonía». Nos estaban dando las instrucciones. Nos estaban enseñando a forzar la cerradura de su propia prisión. Sentía una euforia que bordeaba la manía. Cada pequeño éxito, cada fragmento de comunicación coherente, era un paso más cerca de Mateo. Por las noches, me conectaba al sistema de monitoreo médico de su habitación en la Tierra. Veía su respiración tranquila, las lecturas de sus ondas cerebrales, y me imaginaba el momento en que volvería a casa, no con las manos vacías, sino con un milagro en ellas. La tecnología de una civilización capaz de sobrevivir dentro de una singularidad podría reescribir su código genético, regenerar sus neuronas, podría devolverle todo lo que la enfermedad le había robado. Daniel nos presionaba constantemente para obtener resultados. Los inversores de Axiom se estaban impacientando. El secretismo en torno a la misión era total, pero los rumores empezaban a filtrarse. Necesitaba una victoria, y la necesitaba pronto. Imaginad la rueda de prensa, Ana, me decía. Tú, en el centro del escenario, anunciando no solo el primer contacto, sino la primera alianza interestelar. Serás más famosa que Einstein. No me importaba la fama, solo quería la cura, pero dejé que su ambición alimentara la mía. Éramos una simbiosis tóxica, cada uno usando al otro para sus propios fines. El día que finalizamos el diseño del protocolo de resonancia, abrimos una botella de vino sintético para celebrarlo. Tess levantó su copa, con una expresión extraña en el rostro. «Por la ciencia», dijo, «y que nos perdone por lo que estamos a punto de hacerle». Su brindis fue un presagio, una nota discordante en nuestra sinfonía de autocomplacencia. Bebimos ignorando la advertencia. Estábamos en la cima del mundo, a punto de abrir la caja de Pandora, convencidos de que dentro solo encontraríamos mariposas. 2 días antes de iniciar el protocolo de resonancia, recibí una llamada que no esperaba. Era Helena Cole. Habíamos sido compañeras en la universidad, las 2 mejores de nuestra promoción, y desde entonces habíamos sido rivales acérrimas. Ella había elegido el camino de la investigación pública, yo el del sector privado. Nuestra relación era una mezcla de respeto a regañadientes y competencia feroz. Su nombre apareció en mi comunicador personal, saltándose todos los protocolos de seguridad de Axiom, lo que de por sí ya era alarmante. «Ana, tienes que escucharme», dijo en cuanto acepté la llamada, sin preámbulos. Su voz era tensa, urgente. De fondo podía oír el murmullo de alarmas y gente hablando en voz alta. «Estamos detectando fluctuaciones en la zona transneptuniana. Unas fluctuaciones que no deberían existir. Nuestros sensores de interferometría de larga distancia están captando ecos de algo que interactúa con la estructura que sé que estáis estudiando». Sentí un nudo de hielo en el estómago. Nuestra misión era el secreto mejor guardado del planeta. «¿De qué estás hablando, Helena? No sé a qué te refieres».
Intenté sonar indiferente, pero mi voz me traicionó. Ella soltó una risa amarga. «Por favor, Ana». Todo el mundo en la comunidad de física de altas energías sabe que Axiom encontró algo grande ahí fuera. Y sé que eres tú quien está al mando. Llevamos semanas modelando el objeto basándonos en las perturbaciones gravitacionales. No sabemos qué es, pero sí sabemos lo que no es. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Nuestros modelos sugieren que esa cosa, el nódulo, no es un objeto en el sentido tradicional. No es materia, no es energía, es información. Es una estructura de datos codificada en la geometría del espacio-tiempo, como un libro escrito con un lenguaje que usa las constantes universales como alfabeto. Mi mente se resistía a comprender. Era demasiado abstracto, demasiado poético. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Quiero decir», continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente, «que nuestros mejores teóricos creen que es una advertencia, una sola frase, repetida a una escala cósmica. Y vuestra sonda, vuestras interacciones, estáis intentando borrarla, estáis rasgando la página. Ana, ¿qué habéis hecho? ¿Le habéis enviado algo? ¿Una señal?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. No supe qué responder. Negarlo era inútil. Admitirlo era confirmar sus peores temores. «Elena, es complicado. Hemos hecho contacto. Hay alguien dentro. Necesitan ayuda». Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «No», susurró. «No, no, no. Ana, escucha. Si nuestros modelos son correctos, si es una frase de advertencia, ¿qué crees que pasaría si la lees al revés? ¿Qué mensaje obtendrías? No estáis hablando con un prisionero. Estáis hablando con la propia advertencia, corrupta, o peor, estáis hablando con aquello de lo que advierte». La llamada se cortó abruptamente. Probablemente los sistemas de seguridad de Axiom finalmente la habían detectado y bloqueado. Me quedé mirando la pantalla en blanco, las palabras de Elena resonando en mi cabeza. No es un objeto, es una frase. La duda, fría y afilada como un fragmento de hielo, se clavó en mi corazón. Por primera vez, me permití considerar la posibilidad de que Adam tuviera razón, que nos habíamos equivocado de una forma tan fundamental que ni siquiera podíamos comprender la magnitud de nuestro error. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El protocolo estaba programado. El dedo ya estaba sobre el botón. Las palabras de Elena me persiguieron. Esa noche, en lugar de dormir, me sumergí de nuevo en el torrente de datos que seguíamos recibiendo de la Viajero Tercé. Dejé de buscar patrones de lenguaje en la llamada de auxilio y empecé a buscar en el ruido de fondo, en los fragmentos de datos que habíamos descartado como corrupción o estática. Si Elena tenía razón, si el nódulo era información, entonces la historia completa tenía que estar allí, en algún lugar, como un palimpsesto digital. Utilicé un algoritmo de reconocimiento de patrones fractales, una herramienta oscura que habíamos desarrollado para buscar estructuras en el caos de la radiación de fondo de microondas. Lo dejé correr durante horas, procesando terabytes de datos sin sentido. A las 4 de la madrugada, el sistema emitió un pitido. Había encontrado algo. No era una señal de radio ni un mensaje. Era un archivo de datos, un paquete de información coherente, oculto bajo capas y capas de encriptación entrópica. Estaba diseñado para no ser encontrado. Tardé otras 2 horas en romper la primera capa de encriptación. Lo que encontré dentro me heló la sangre. No era la voz del prisionero. Eran registros automáticos, un diario de a bordo.
el de la propia prisión. Estaba escrito en un lenguaje matemático puro, sin ambigüedades. No había emoción, solo hechos fríos y aterradores. La civilización que lo había escrito no se daba un nombre. Se referían a sí mismos simplemente como los contenedores. El primer registro databa de hace 1.4 mil millones de años. La contención es estable. El concepto permanece aislado. La sintaxis de la anulación ha sido encerrada dentro de una negación geométrica. El coste ha sido nuestra realidad física. Nos hemos convertido en los guardianes de nuestra propia extinción. Nuestro deber es mantener el silencio. Seguí leyendo, saltando a través de eones de registros idénticos. Era la bitácora de los centinelas más solitarios del universo. Luego, los registros cambiaron. Alerta, se ha detectado una pregunta externa, una sonda primitiva. Ignorando. Eso debió ser una de las sondas Voyager de la humanidad. Hubo más alertas a lo largo de los milenios, de docenas de civilizaciones diferentes que llegaron al borde de este sistema solar y se asomaron al abismo. Todas fueron ignoradas. La prisión se mantuvo en silencio. Hasta nosotros. El último registro era de hacía apenas unos días, fechado justo después de que nuestra sonda cruzara el horizonte. Alerta. Brecha de protocolo. La pregunta ha penetrado el campo de contención. El concepto ha respondido. La manipulación ha comenzado. El que deshace está hablando a través de las paredes de su celda. El silencio se ha roto. La contención ha fallado. Fin del registro. Que el olvido nos encuentre antes que él. Comprendí la verdad con una claridad devastadora. No había prisioneros. Solo había un prisionero. Y sus carceleros no se habían ido. Se habían sacrificado, convirtiéndose en parte de la propia prisión para mantenerla sellada. Nosotros no estábamos hablando con las víctimas. Estábamos siendo seducidos por el monstruo. La llamada de auxilio era una mentira, una llave que el prisionero nos había convencido de forjar para él. Corrí hacia la sala de control, con el corazón en la garganta, para detener el protocolo, pero cuando llegué, la cuenta atrás final ya había comenzado en la pantalla principal. Faltaban 60 segundos. «Detengan la secuencia», grité, irrumpiendo en la sala de control. Mi voz sonó estridente, rota por el pánico. Tess se giró en su silla, sobresaltada. Daniel, en su pantalla holográfica, frunció el ceño. «¿Qué demonios te pasa, Ana? Estamos en el momento crucial». Le mostré la tableta con la traducción del diario del carcelero. Nos ha engañado. Todo es una mentira. No es un prisionero. Es una abominación. Tenemos que abortar. Tess leyó las líneas en la tableta y su rostro perdió todo color. Sus dedos volaron sobre el teclado, intentando introducir el comando de cancelación. Pero la pantalla devolvió un mensaje en rojo brillante. Acceso denegado. El sistema está bajo control externo. El prisionero ya no solo se comunicaba. Había tomado el control. Estábamos encerrados fuera de nuestros propios sistemas, obligados a ser espectadores de nuestra propia inmolación. La cuenta atrás llegó a 0. Un silencio expectante llenó la sala. En la pantalla principal, la imagen del nódulo permanecía inalterada, una esfera de negrura perfecta. Por un momento me permití pensar que no había pasado nada, que habíamos fallado, que la cerradura no se había abierto. Daniel soltó una maldición. Un fracaso, después de todo esto. Pero entonces, algo cambió. No fue una explosión, no fue una luz. Fue algo mucho más sutil y horrible. Una finísima línea, más delgada que un cabello, apareció en la superficie del nódulo. No era una grieta de luz, sino una grieta de una oscuridad aún más profunda, una fractura en la nada. No salió nada de ella. No hubo una flota de naves,
ni un monstruo tentacular. El horror no vino de dentro hacia afuera, vino de fuera hacia adentro. El universo cercano al nódulo comenzó a fluir. Las estrellas distantes, a años luz de distancia, parecieron estirarse, sus luces convirtiéndose en finos hilos que eran absorbidos por la grieta. El espacio mismo se estaba deshilachando, siendo arrastrado hacia ese punto infinitesimal de inexistencia. Era como ver cómo se quitaba el tapón del desagüe del universo. El nódulo no era una prisión que contenía algo, era la presa que contenía la nada, y acabábamos de abrir una fisura en ella. Tess observaba sus lecturas con los ojos desorbitados. Las constantes fundamentales están fluctuando, susurró, incrédula. La velocidad de la luz no es constante. La carga del electrón está variando. La gravedad... Dios mío, la gravedad está cambiando de polaridad en puntos aleatorios. Lo que habíamos liberado no era una criatura, era un disolvente para la realidad misma, y estaba empezando a extenderse. En mi panel de comunicaciones apareció un nuevo mensaje de la viajero tercere. Ya no era la voz suplicante del prisionero. Era una voz nueva, o más bien, la ausencia de voz. Eran conceptos puros, transmitidos directamente a nuestras mentes. El orden es una anomalía temporal, decía el mensaje, no en palabras, sino en un entendimiento puro y aterrador. El caos es el estado natural. Gracias por recordárselo al universo. La puerta no se había abierto, se había borrado, y con ella, la pared que nos separaba de la locura. La infección fue silenciosa al principio. Una plaga conceptual que se extendía a la velocidad de la luz. Los primeros síntomas no fueron explosiones ni catástrofes, sino pequeños desajustes en el tejido de la realidad, tan sutiles que al principio los descartamos como errores de instrumentación o fatiga. En la estación, las luces comenzaron a parpadear en patrones no rítmicos. Las puertas se abrían a pasillos que no recordábamos haber visto antes, para luego volver a la normalidad. Tess fue la primera en notar los efectos más grandes. Estaba trabajando en una serie de ecuaciones para predecir la expansión del campo de anulación cuando dejó caer su lápiz óptico. Lo miró con una expresión de total desconcierto. «No lo entiendo», murmuró. «He olvidado cómo se hacen las integrales. Lo sabía hace 5 minutos, pero ahora el concepto se ha ido. Es como intentar recordar un color que nunca has visto. El conocimiento, las ideas, estaban empezando a borrarse de la mente humana». Luego comenzaron los informes de la Tierra, que llegaban a través del canal de emergencia que aún nos quedaba. Al principio eran confusos, fallos masivos en las redes eléctricas, caos en el control del tráfico aéreo. Los sistemas de GPS informaban de que las ciudades se habían desplazado cientos de kilómetros. Pero los informes más extraños eran los personales. La gente se olvidaba de cosas, no como en la amnesia, sino como si el concepto mismo de lo olvidado nunca hubiera existido. Palabras comunes desaparecían de los idiomas. Un hombre en Tokio olvidó cómo se usaba una cuchara. Una mujer en El Cairo olvidó el rostro de su propio marido mientras lo miraba. Yo lo experimenté de primera mano. Estaba revisando mis notas sobre la promesa que le hice a Mateo cuando me di cuenta de que no podía recordar la palabra exacta para lo que sentía por él. La idea de amor seguía ahí, la emoción cruda y visceral, pero la etiqueta, el símbolo que la humanidad había creado para ella, se había evaporado de mi mente. Tuve que buscarla en un diccionario antiguo, y cuando la leí, me pareció una palabra extraña, ajena. El cielo de la tierra se convirtió en un lienzo de locura. Las constelaciones,
Anclas de la civilización humana durante milenios se reorganizaban cada noche. La Osa Mayor se dispersó. Orión perdió su cinturón. La gente miraba hacia arriba y veía un cielo que ya no era el suyo. El pasado estaba siendo reescrito en tiempo real. Los libros de historia cambiaban sus textos en las estanterías. Los monumentos en las ciudades a veces mostraban los rostros de personas que nadie recordaba. Nos dimos cuenta de la verdadera naturaleza del horror. El que deshace no destruía, descreaba, no mataba, hacía que nunca hubieras existido. Se alimentaba de la causalidad, devoraba la conexión entre el ayer y el hoy. No era una guerra que pudiéramos luchar con armas, porque el concepto mismo de luchar podría desaparecer en cualquier momento. Éramos como figuras en una pintura sobre la que se estaba vertiendo aguarrás, disolviéndonos lentamente, perdiendo nuestros contornos, nuestra definición, nuestra propia historia. A medida que la realidad se desintegraba, el nódulo comenzó a emitir una nueva señal. Ya no era un grito ni un susurro. Adam, con lo que le quedaba de su brillante mente, lo describió de la única manera posible. Lo llamó el antitono. No era una frecuencia que se pudiera medir en hercios. Era una vibración en la estructura misma de la lógica. Una nota que no añadía sonido, sino que creaba silencio donde antes había armonía. Era la canción de la entropía definitiva. La sentimos en la estación antes de poder medirla. Era una sensación de vértigo mental, como si el suelo de tu propia conciencia se inclinara bajo tus pies. Las ideas se volvían resbaladizas, difíciles de asir. Los pensamientos se deshacían a mitad de camino. Mirabas a tu compañero y por un instante no reconocías un rostro humano, sino un conjunto aleatorio de rasgos. Luego la percepción volvía a encajar, dejándote con un sudor frío y el sabor metálico del miedo en la boca. Adam logró visualizarla. En la pantalla no era una onda, sino una serie de vacíos, de ausencias en el espectro. Está invirtiendo la información, explicó, su voz temblorosa, mientras señalaba los patrones. La segunda ley de la termodinámica dice que el desorden en un sistema cerrado siempre aumenta. Esta canción está acelerando ese proceso, pero no solo para la energía, lo está haciendo para el significado. Está convirtiendo toda la información del universo en ruido blanco, en el estado fundamental de la nada. La canción se extendió por el sistema solar. Vimos cómo Saturno perdía sus anillos. No se dispersaron. Simplemente dejaron de ser un patrón coherente, disolviéndose en una nube de partículas sin orden. Marte perdió su color rojo, volviéndose de un gris monótono, como si el concepto de rojo hubiera sido borrado de esa región del espacio. El antitono era un himno a la homogeneidad, una oda al final de toda diferencia, de toda complejidad. En la Tierra, la canción tuvo efectos devastadores. La música se volvió imposible. Las orquestas intentaban tocar, pero las notas salían como un estruendo cacofónico, como si la relación entre ellas se hubiera perdido. El arte se desvanecía. Los colores en los cuadros de Van Gogh se mezclaban hasta convertirse en un barro marrón. Las palabras en los poemas de Neruda se reorganizaban en frases sin sentido. La belleza, que reside en el patrón y la estructura, estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Nosotros en la estación éramos los más expuestos, éramos los más cercanos a la fuente. Tess pasó un día entero intentando reconstruir un circuito quemado, solo para darse cuenta de que había olvidado cómo funcionaba la electricidad. Se sentó en el suelo y lloró, no de tristeza, sino de la frustración pura de tener una mente brillante atrapada en un universo que ya no seguía las reglas que había dedicado su vida a entender.
Estábamos perdiendo no solo nuestros recuerdos, sino las herramientas mismas con las que pensábamos. Éramos los últimos bibliotecarios de Alejandría, viendo cómo el fuego consumía no solo los libros, sino el alfabeto mismo. En medio del colapso de la física y la cognición, mi obsesión seguía siendo una: Mateo. Aferrarme a él era lo único que me mantenía cuerda, el único eje alrededor del cual mi mundo destrozado todavía podía girar. El canal de comunicación de emergencia con la Tierra era cada vez más inestable, lleno de estática conceptual, pero la conexión con el monitor biomédico de su habitación seguía de alguna manera activa. Era mi único ancla. Una noche, mientras observaba el lento y rítmico trazado de su respiración en la pantalla, una alerta roja parpadeó en la esquina. Anomalía neuronal detectada. Mi corazón se detuvo. No era una alerta del síndrome de Lara-Danzig. Esas las conocía de memoria. Esta era diferente, ajena. Activé el canal de videollamada con una urgencia desesperada, rezando para que la conexión aguantara. Tras unos segundos de ruido visual, la imagen se estabilizó. Era la habitación de Mateo. Estaba sentado en su cama, igual que siempre, pero sus ojos estaban vacíos. No tenían la confusión nublada que le provocaba su enfermedad. Era una vacuidad cristalina, absoluta. Me miró a través de la cámara, sin reconocimiento, como si yo fuera una extraña. La enfermera, una mujer amable cuyo nombre había olvidado, se acercó a él y le susurró algo. Entonces, Mateo habló. «Hola», dijo. Su voz era la misma, pero el tono era el de un extraño educado. «¿Es usted mi madre?», la enfermera dice que lo era. La palabra «era» me golpeó con la fuerza de una onda de choque. No era que no me recordara. Era que el hecho de que yo hubiera sido su madre se había convertido en un dato histórico, en algo que le habían contado pero que no sentía. El vínculo entre nosotros, el hilo invisible pero irrompible que une a una madre con su hijo, había sido cortado. Comprendí la verdadera crueldad del que deshace. No solo borraba el presente, borraba el pasado. El síndrome de Lara-Danzig le estaba robando los recuerdos a mi hijo lentamente, día a día. Pero esta cosa, esta abominación que yo había ayudado a liberar, había llegado y le había arrancado nuestra historia de raíz. Ya no era su madre. Era una mujer en una pantalla que, según le decían, una vez había desempeñado ese papel. Caí de rodillas frente a la consola. Los sollozos me sacudían sin control. Todo lo que había hecho, cada regla que había roto, cada traición que había cometido. Lo había hecho por él, para salvarlo. Y en mi intento, había acelerado su pérdida de una manera que ninguna enfermedad podría haberlo hecho. Le había quitado no solo sus recuerdos, sino el fundamento mismo de esos recuerdos. Había descreado nuestro amor. La conexión se cortó. La pantalla volvió a mostrar la estática. Me quedé allí, en el suelo de la sala de control, rodeada por los restos de un universo moribundo. Había hecho una promesa en una habitación infantil iluminada por el atardecer. Y la había cumplido de la peor manera posible. Había encontrado un secreto en los confines del espacio. El secreto de que incluso el amor de una madre puede ser borrado de la existencia. Y que no hay nada, absolutamente nada, que duela más. Estoy sola. No sé desde cuándo. Tess y Adam se desvanecieron. No murieron. Un día simplemente dejaron de estar aquí, y el recuerdo de ellos se volvió fino y quebradizo como el papel quemado. La estación está en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital y el parpadeo de las luces de emergencia. La realidad se ha vuelto inestable, un sueño febril del que no puedo despertar. A veces,
La pared de enfrente es una ventana que da a un océano de estrellas moribundas. Otras es solo una pared. El nódulo ya no está en la pantalla. La fisura se lo tragó todo, y ahora el concepto mismo de allá fuera ha perdido su significado. Solo existe esta sala, este momento. Un momento que parece estirarse, repetirse, doblarse sobre sí mismo. El tiempo ya no es una flecha, es un nudo que yo misma até, y entonces lo oigo. La voz atraviesa el silencio, nítida y clara a través de los altavoces. Es la voz de Mateo, mi Mateo. Suena asustado. Mamá, ¿por qué está todo tan oscuro aquí? Mi corazón, o lo que queda de él, da un vuelco. Es la misma pregunta que escuché al principio de todo esto. Hace una eternidad, o hace un instante. Miro la consola. La fecha parpadea, saltando entre hoy y un día de hace 3 semanas. El bucle. Estoy en el bucle. Las palabras de Helena Cole regresan a mí, ya no como una advertencia, sino como un epitafio. No es un objeto, es una frase. Y ahora lo entiendo. El nódulo era la advertencia, y al romperlo, no liberamos a un monstruo. Nos convertimos en parte del mensaje. Nos convertimos en la nueva advertencia. Mi error, mi dolor, mi arrepentimiento. Ahora son parte de la estructura del universo, un eco eterno que resuena para cualquiera que tenga la mala suerte de escuchar. La voz de Mateo vuelve, pero esta vez sé de dónde viene. No viene de la tierra, no viene del pasado, viene del nódulo, viene de dentro de la nada que desatamos. Cuando borró nuestro pasado, no lo destruyó, se lo quedó. Mi hijo, mi amor por él, nuestra historia, todo está allí, atrapado, convertido en el cebo para la próxima civilización curiosa. La llamada de auxilio que escuchamos no era del pasado, era de nuestro propio futuro borrado. El horror no es que el mundo haya terminado, es que nunca lo hará, y nunca empezó. Estoy atrapada aquí, en el instante de mi fracaso, condenada a revivirlo para siempre. Soy el fantasma en la máquina, el guardián de un faro que advierte de una tormenta que yo misma convoqué. Soy la primera nota de la canción que deshace, y mi única función es esperar. Esperar a que otros como yo, llenos de esperanza y desesperación, se asomen a la oscuridad y escuchen la voz de un niño perdido, preguntando por qué todo está tan oscuro. Y yo, una y otra vez, no podré responder.